Muchas gracias, Juan Carlos. Saludo cordial a Marcelo en La Paz y a Cecilia acá en Santa Cruz. Gracias a los dos por estar junto a nosotros esta noche. Gobernabilidad, y dado los resultados hasta ahora que se tienen en el marco del conteo oficial, Daniel, ¿cómo cree que se trabajará en la Asamblea Legislativa? Bueno, hay una nueva etapa posiblemente en cuanto se refiere al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Si bien el movimiento al socialismo está controlando, al parecer, ambas cámaras, esa es la tendencia. Sin embargo, creo que en esta nueva etapa va a ser muy importante tener una agenda concertada que fundamentalmente priorice los temas de interés nacional, por lo menos en este primer tramo, yo diría el primer año. Tiene que haber concertación absoluta, temas trascendentales como son, por ejemplo, la estabilización de la economía, la atención de la pandemia, como por ejemplo temas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con fortalecer el aparato productivo. Entonces debe haber una agenda de concertación. Creo que ese es el desafío. Va a depender mucho de la conducta, de la actitud de quienes van a llegar a la Asamblea para que se convierta en el verdadero espacio de deliberación democrática y de concertación. Por lo menos yo auguro de que puede haber de aquí en adelante un crecimiento de ese escenario, pueda en adelante cumplirse ese principio constitucional de la separación de los poderes, también el trabajo coordinado y base a la cooperación de todos ellos. Daniel, ¿qué opina de este tipo de gobernabilidad que plantea Marcelo Silva? Es decir, en la Cámara lo legal, lo establecido, lo configurado, y aparte la gobernabilidad con la sociedad, con la población, y la gobernabilidad atribuida también a las regiones, las regiones subnacionales. Cabalmente, yo en mi primera intervención decía que estamos en la posibilidad de un nuevo ciclo político, una nueva forma de tomar decisiones. La gobernabilidad no está garantizada, si solamente las decisiones van a estar circunscritas a lo que se decida en la Asamblea Legislativa. No, eso es más bien una formalidad obviamente importante, pero la real gobernabilidad implica tener un diálogo permanente, tener capacidad de concertación, sobre todo de un país tan complejo, diverso, hipersensibilizado, ¿no? Como estamos viendo actualmente, ¿no? Incluso han pasado las elecciones y los conflictos aún, ¿no es cierto?, están a flor de piel en algunos pequeños sectores. Entonces, hay que activar esa capacidad de diálogo, Juan Carlos. El presidente, bueno, el virtual presidente, en algunas entrevistas ha mencionado que va a priorizar el diálogo, la concertación, va a priorizar la tarea de reconciliación, que creo que es la más dura y la más difícil que tenemos que encarar, ¿no? Hay heridas abiertas que no se han curado, hay todavía niveles de desconfianza, hay una, si usted quiere, distancia entre las autoridades que ahora van a asumir el gobierno y algunos sectores que han radicalizado sus posiciones. ¿Cómo resuelve usted ese tema? Si no es a través del diálogo, si no es a través de las propuestas, si no es a través de teniendo un parlamento, por ejemplo, o asamblea, con actores que de verdad tengan vocación de diálogo. Quisiera ir, ojalá, ya desde mañana, viendo los nombres de los futuros asambleístas, quiénes van a ser los destacados. Toda asamblea tiene que haber siempre algunos liderazgos que orienten el funcionamiento de la asamblea, eso va a ser muy importante. Entonces, considero que lo regional, que lo social, lo institucional es importante. Todo tiene que estar integrado en esta nueva etapa si queremos de verdad reconstruir la confianza, si queremos generar incluso una nueva cultura política. Creo que en estos últimos años hemos generado y tenemos como resultado una cultura política que está muy cerca, ¿no es cierto?, de la intolerancia, de las decisiones muchas veces sin sentido, que solamente buscan un afán o protagonismo personal o institucional. Vemos algunas declaraciones que se están publicando. Ustedes en el anterior bloque hicieron mención a una publicación que me parece realmente carente de seriedad. Entonces, este es un país todavía muy descontrolado en términos de generar confianza, en términos de seriedad y responsabilidad con los temas centrales del país. Si tuviésemos un gobierno que va a estar atrincherado desde el momento que se vaya a posesionar en solamente sus intereses,
solamente sus decisiones, miren, en una semana vamos a volver a tener dificultades. Yo confío mucho, ¿no?, que esta sea una nueva etapa. Estamos, creo, con un proceso de reaprendizaje. Lo que ha pasado en Bolivia es muy duro, ¿no? En un año hemos tenido situaciones realmente que se asemejan a una especie de montaña rusa, ¿no? Hemos estado al borde del abismo, hemos retornado, y hay que aprender de esta crisis tan seria, tan profunda, que nos ha llevado al borde del enfrentamiento. Hay fracturas sociales muy evidentes. Entonces, reitero, soy muy enfático en ello. Creo que lo formal está garantizado para el movimiento al socialismo, ¿no? Eso está muy claro prácticamente, pero la verdadera gobernabilidad implica, ¿cierto?, ser muy cuidadoso, ser muy detallista en las decisiones, en el diálogo. Por supuesto que hay una mayoría, y esa mayoría un poco tiene que dar las líneas, ¿no? Y se espera que tengamos una oposición que sea responsable con los intereses del país, que no juegue a su protagonismo únicamente personal, que no crean que una persona es el principio y el fin de lo que piensa una región, o de lo que piensa el país, o lo que pretende el país, ¿no? Creo que hace falta también una nueva camada, una nueva conducta, una generación de actores políticos que tengan visión nacional, que tengan responsabilidad y que piensen en los intereses del país, en la estabilidad económica, en lo que nos estamos jugando, en la estabilidad democrática y en el retorno, por lo menos en el fortalecimiento de la confianza en nuestras instituciones, Juan Carlos. Bien, para ir finalizando, agradeciéndoles, Daniel. A ver, hemos visto recientes ejemplos, si hacemos un poquito de memoria, de que no había sido tan difícil llegar a concertación. Este proceso electoral, la elección de los actuales vocales del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo, han permitido un pacto entre quienes hace 14 años estaban en franca guerra en la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere avanzar por el país, se puede. Han elegido a los vocales del Tribunal Supremo Electoral entre los opositores y oficialistas para llevar adelante este proceso. Es decir, han dado una importante señal. Después han venido las peleas, ese poder del legislativo y ese poder del ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero cierro con esto, Daniel, y le consulto. ¿Será que están con esa actitud? ¿Tendrían que estar con esa actitud los parlamentarios electos? Buena pregunta. Yo creo que la sociedad civil debe no solamente estar en la expectativa de que eso ocurra, sino que debe presionar. No podemos dejar sueltos o aislados que cada uno haga lo que quiera en la Asamblea Legislativa. Creo que las urnas hablan. Uno de los mandatos que ha tenido este proceso y su resultado es que se vaya a una reconciliación nacional, que se trabaje, que se genere un clima propicio. Lo más difícil para lo que usted me pregunta es cabalmente generar un clima adecuado, ¿no? Una atmósfera donde puedan todos ser escuchados, donde puedan haber objetivos superiores, pensando siempre en el interés nacional. Creo que soy una persona de buena fe, como toda la población prácticamente, las nuevas autoridades electas a nivel del Ejecutivo han dado algunas señales importantes, ¿no? No veo esa discursividad, ¿no es cierto?, que genera un ambiente hostil, ¿no? Yo en algún momento, menos en los últimos años, eso es lo que primó. No veo declaraciones todavía que intoxiquen. Veremos qué sucede, ¿no? Lo único que ha estado intoxicando hasta el día de hoy, escenario, por ejemplo, previo a la posesión de las autoridades de la Asamblea como del Ejecutivo, sigue siendo ministro de Gobierno. Pero creo que si se genera un clima propicio, una atmósfera como para que se pueda dialogar, se pueden ir dando algunos acuerdos, ¿no? Va a costar mucho, hay heridas, yo le decía, que están abiertas, hay desconfianza, hay algunas movilizaciones que todavía no salen del asombro, que no entienden, ¿no?, que hay una elección que ha cerrado, ojalá, un ciclo, que finalmente, como decía uno de los mensajes durante este proceso del Tribunal Supremo Electoral, el voto es el abrazo del reencuentro. Ojalá podamos todos entender eso, y fundamentalmente los asambleístas, que tienen ahora el título de padres de la patria, ¿no? Creo que ese es el título que se les pone, y eso implica una gran responsabilidad.
¿no? Con los intereses de la sociedad. La sociedad está realmente agotada, está cansada de estos desencuentros, de estas rivalidades sin sentido, de esa forma de hacer política basada en los adjetivos, las descalificaciones. Eso ha provocado además algo muy duro, ¿no? Que lo vemos permanentemente, ¿no? Hay una descomposición de la cultura política y ha llegado a la sociedad civil, ¿no? Hay sectores radicalizados, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, eso es lo que hay que ir saneando. Yo creo que esa es una de las premisas, objetivos mayores. Como usted decía, cuando se quiere, se puede. Y aquí hay un mandato muy claro, ¿no? De la sociedad civil. Si se ha volcado casi un 90% de los 7 millones y casi medio de votantes, es porque quieren que esto se resuelva a través del voto y que finalmente los elegidos tengan la capacidad y la responsabilidad de generar esos espacios de diálogo. La política no es una taza de leche, por supuesto. Va a haber desencuentros, va a haber diferencias, va a haber sorpresas con algunos asambleístas que seguramente van a tener una discursividad delirante, ¿no? Pero yo creo que finalmente ahí viene el rol de la sociedad civil, de los medios de comunicación, la presión que se puede hacer, porque creo que hay que trabajar en una agenda conjunta. Si no la quiere hacer el nuevo presidente, la tiene que hacer la sociedad civil, es decir, esta es la agenda, ¿no? Y dentro de esa agenda tiene que estar esta nueva forma de hacer gestión, de dialogar, porque definitivamente hay un ciclo, por lo menos en cuanto se refiere a la forma de hacer gestión y de hacer política, que es necesario ir cerrando, ¿no? Creo que es la hora de nuevos actores. Se han escuchado algunas vocerías también distintas que me alimentan esa esperanza de decir que esto puede ser distinto, no obstante de que hay que reconocer por hidalguía, por honestidad política, de que hay una mayoría muy clara en el país, ¿no? A muchos les ha sorprendido. Yo quiero terminar, quizás me estoy alargando, pero quiero decirles lo siguiente. Soy uno de los bolivianos, y lo digo así públicamente, que esperaba una segunda vuelta. Creía que una segunda vuelta electoral podía afianzar, ¿no? Esto del diálogo, esto de la concertación, esto de la necesidad de tener una agenda común. Pero ahora hay que respetar el resultado. Y el respeto a esos resultados significa, además de eso, cambio en las formas, en los códigos, en la discursividad, en la forma en que nos manejamos públicamente. Es impresionante la influencia que ejercen los actores políticos sobre la sociedad. Mientras más veneno destilan, ese veneno también llega a las redes sociales, llega a los jóvenes, llega a los niños que ven en los políticos eso, ¿no? Pareciera que la política significa simplemente destilar odio, destilar división, cuando la política tiene otras connotaciones mucho, pero mucho más importantes que esos aspectos, Juan Carlos.